Bien, pues buenas noches de nuevo después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha, don Alfonso García, es notario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, tardes, noches y bienvenido. Muchas gracias. A mi izquierda, don Roberto Castro, es director general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias. Don Roberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado. En la esquina de la mesa, a mi derecha, don David Lombao, es periodista de Xornal de Galicia. Don David, buenas noches, Hola, bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches. Y en la otra esquina de la mesa, a mi izquierda, don Anxo Quintanilla, es gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. Don Anxo, buenas noches Buenas y bienvenido. noches. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con el primer tema de hoy. Hacemos alusión, recordamos el Día Internacional de la Vida que se celebró este fin de semana. Con motivo de ello hubo concentraciones en alrededor de 70 ciudades de España reivindicando eso, el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Don Alfonso, me dirijo a usted. Usted publicó un artículo que, bueno, pues me tuve el gusto de recibir y que lo publicó en Xornal de Galicia, donde precisamente se titulaba "Sí, sí a la vida". Usted hacía extensible este sí a la vida a las víctimas del terrorismo y también a las víctimas, bueno, pues que mueren por el maltrato, por la violencia doméstica. Bien, sí, realmente lo que yo hacía era tratar de resumir el manifiesto de la organización Sí a la Vida, que contempla la inclusión de la defensa de las personas más débiles, ¿no? Naturalmente haciendo un especial hincapié en las mujeres embarazadas y en el niño concebido pero no nacido, ¿no? Yo insistía en mi artículo en otro aspecto que me parecía enormemente positivo de esta convocatoria, que era el tratar de desvincularlo de cualquier movimiento ideológico religioso, porque creo que la Iglesia a lo largo de muchos años, con la mejor voluntad por supuesto, porque entra a formar parte de sus principios más sagrados, defiende la vida, pero se ha vinculado el movimiento en favor de la vida casi exclusivamente a la Iglesia, ¿no? Lo que le ha costado muchos disgustos a la Iglesia. Me parece mejor que la sociedad civil, a través de distintas organizaciones, se encuentre detrás. Y luego me ha gustado mucho también la actitud positiva. En vez de estar en contra de algo, es mucho más agradable, más bonito estar en favor de algo, de la vida. Si se defienden los animales, el lince, si se defiende los árboles, si se defiende la selva, que son seres vivos, pues cómo no vamos a defender naturalmente al ser humano. Estupendo, opiniones por aquí. Eu estou de acordo co que dice don Alfonso, no sentido de que, bueno, últimamente estamos moi acostumados a oír que se defende, como decía él moi ben fai un momentiño, o lince, a libélula das ás amarelas e o lagarto celado, etcétera, etcétera, non? Especies dignas de respeto, de consideración e de defensa, non? Pero a veces non dá impresión, a min, polo menos non me dá tanta impresión de que fagamos tantos esforzos na defensa da vida humana, non? E, polo tanto, eso é un pouco sorprendente, como a propia humanidade é a veces sorprendente, non? E, polo tanto, eu creo que todo o que se faga en favor da defensa das persoas humanas, pois me parece encomiable, non? Tamén, por suposto, a defensa da natureza, do medio ambiente no que vivimos, e no que esas persoas temos que desenvolvernos, pero a min gustaríame que se fixera tamén ese esforzo algunhas veces. Non sempre se fai ese esforzo, creo eu, pero había que facelo. Sí, bueno, eu creo que nesas movilizacións que houve este fin de semana, comentábamos don Alfonso antes que non se falaba de non a nada, bueno, creo que hai un sustrato claro, falase de sí a vida e de non ao aborto, pareceme unha opción, digamos, persoal ou de grupo perfectamente respetable, pero creo que nesas movilizacións tamén había un destinatario claro, polo menos en parte, que eran as institucións públicas. E nese sentido, discreparía, no sentido de que me parece terriblemente lícito, é estupendo que haxa un grupo máis ou menos amplo que critique a actual legislación, por exemplo, en materia de interrupción voluntaria do embarazo, de aí a que... Non la criticamos, pedimos que se derogue la lei, vamos máis allá. Efectivamente, co cual, a mí isto lembrame en boa medida a cando había movimentos de oposición á lei do divorcio, á lei do matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. É dicir, que exista unha lei non quere decir que xa non obriga de utilizala. Co cual, as persoas que se opoñen a esa lei, con non utilizala, xa está.
Bien, yo estoy de acuerdo en parte en esto, con un matiz, ¿no? Sí es cierto que era todo a favor de la vida y era como la festividad de la vida, pero sí de alguna manera va implícito estar en contra de algo. ¿Qué duda cabe? Si decimos sí a la vida, de alguna manera implícitamente va el estar en contra de los que quieren, de los que se arrogan el derecho de eliminar seres humanos porque son muy pequeñitos, porque tienen tan solo unos días o unas semanas. Don Anxo Quintanilla. Bueno, yo creo que por lo que he estado escuchando hasta ahora, es decir, si a la vida, los cuatro que estamos aquí lo tenemos clarísimo que es así, y lo que es una pena, yo creo que lo decía él, es que efectivamente se polemice con respecto al tema de la ley. Yo que conste que vamos, es decir, clarísimamente estoy a favor, y el tema de la ley me parece muy inoportuna, porque la ley es precisamente la que pone la polémica encima de la mesa, porque, bueno, es decir, había una situación de una cierta permisividad, y esta ley nace en un momento en donde socialmente se estaba confrontando con otro tipo de tal, y fue, pues, creo que muy inadecuada en ese momento. En otro momento y con otro tema de tranquilidad y con otro tipo de estudios que yo evidentemente no he profundizado ni he entrado, bueno, podría verse, pero creo que nadie va a discutir el tema del derecho que tiene a la vida toda aquella célula que arranca en un momento determinado en la situación en la que fuere. Efectivamente, que no solamente hay ese derecho, sino que además que nadie tiene derecho a eliminar por mucha promulgación que ya, haya de leyes progresistas y claro, demás. La complejidad de cómo vas regulando todo eso, pues efectivamente es muy difícil. Yo creo que el momento en el que se saca es un momento muy inoportuno, ¿entiendes? Entonces, algo que ya efectivamente es muy delicado, lo sacas en un momento inoportuno y lo que haces es estropear la buena intención que podía tener. Esa es mi modesta opinión. Bueno, pues en este programa seguimos no solamente el día de la celebración del Día Internacional de la Vida, sino, bueno, pues cada vez que hay, pues, que la situación lo requiere, pues hablamos de la defensa de la vida, tanto sea, bueno, pues en cuanto a manipulación de embriones, eutanasia, etcétera, etcétera. ¿Quería apuntar algo brevemente? Sí, una cosa que me llama la atención enormemente, cuando se habla de la defensa de la vida y la posición en contra del aborto, nunca he oído invocar el artículo 29 del Código Civil, y a mí me sorprende enormemente. Resumidamente viene a decir el artículo 29 del Código Civil que proclama la defensa del concebido pero no nacido en todo aquello que le sea favorable, y añade el matiz, siempre que llegue a nacer con figura humana. Y yo digo, ¿qué puede haber más favorable que el llegar a nacer como persona? Es que me parece un argumento fundamental, y jamás he oído hablar de esto, ¿no? Y luego aquí la Xunta de Galicia, bueno, pues ha elaborado me parece que es un anteproyecto todavía, ¿no? No se aprobó en el Parlamento, pero bueno, pues que le equipara al feto con el niño nacido, y a mí me parece que es una ley tremendamente progresista, por mucho que se estén criticando por otros sectores más, no sé, pues más radicales, izquierdistas, o bueno, que están efectivamente en contra, ¿no? Sí, a respecto desa lei, a mí gustaríame introducir un matiz, non? Tendo en conta que se trata dunha lei que, por exemplo, evoluciona no sentido de, por exemplo, equiparar a unha muller embarazada cunha unidade familiar, que a mí personalmente parece ben. Tamén é certo que é unha lei que faculta a Xunta de Galicia para cos fondos públicos de todos os galegos facer campañas contra o aborto, cousa que a mí xa me parece un pouco máis discutible, tendo en conta que o goberno ten que gobernar para todos, e, polo tanto, pareceme que facer campañas orientando ou tentando orientar a vontade da cidadanía non me parece o máis axeitado, tendo en conta, ademais, que tendo o momento que a Xunta é Estado, terá que aplicar as leis do Estado. Ya, bueno, pero... Falamos de un proyecto de lei, non? Efectivamente. Sí. Que seguir os... Pero bueno, en todo caso, yo digo, benditos fondos que se van a emplear para la defensa de la vida, que es un bien per se, ¿no? Esto nos daría para hacer un monográfico, pero vamos a dar una pincelada sobre qué está ocurriendo con Nova Caixa Galicia, que en este momento está deshojando la margarita en espera a que el Banco de España dé el visto bueno al proyecto al acuerdo que llegó el Consejo de Administración, consistente en la captación de fondos privados y fondos del FROG para conseguir el ratio de capital que exige el Gobierno en este momento, ¿no? Un 8%, si consigue efectivamente la captación de capital privado, o
un 10% si este proyecto fracasa, con lo cual hablaríamos ya de unos más de 2.500 millones, que estaríamos hablando ya de nacionalización. Sobre lo último que tenemos de... Sí, bueno, todo parece indicar que Nova Caixa Galicia renuncia a ser, polo menos de momento, un banco cotizado, é dicir, que estaríamos falando xa dese 10%. O teito de fondos que se pode pedir, falabas de 2.500, todo parece indicar son 2.622 concretamente, e, bueno, en todo caso, polo último que coñecemos é que a dirección de Nova Caixa Galicia o que vai tentar vai ser prolongar o máis posible o período antes de pedir os fondos ao FROB, de forma que se poida captar o máis posible de capital privado, tendo en conta, ademais, que o FROB permite recomprar as accións que poida mercar o Estado. Non parece que estamos un pouco nese En vuestro periódico, tu jefe dice que aquí lo que se está es mareando la perdiz, que ese capital no va a aparecer y que, que por otra parte considero que es muy complicado que por otra parte seguramente no va a pasar los test de estrés de junio y bueno, ¿qué se opina por aquí? A ver, yo soy optimista y creo que este fuerte intento que se está haciendo por mantener una caixa gallega y nuestra, pues bueno, es un objetivo que seguramente era más discutible antes de que empezara esta operación, aunque era complicado prever que efectivamente lo que hoy era de una forma, mañana es de otra, y que la ciudadanía tampoco acaba de saber cuál es el problema, porque yo creo que el problema se encauza dentro de lo que es toda esta situación general de crisis mundial que hay. Entonces, o sea, independientemente de la parte técnica y hasta donde yo sé, y también he querido pues eso, preguntar cuál era la situación, ahora mismo hablo más por intuición que por conocimiento científico y hablo también por la experiencia de lo que ha pasado en estos últimos meses, que todo esto es un poco, es decir, hace un año nadie se imaginaba una situación, ni por el forro parecía lo que está pasando. Entonces, yo creo que al final sí algo pasará para que efectivamente la Caixa sea la Caixa gallega y de aquí, en el corto plazo, porque yo también en el medio plazo no soy capaz de visualizar cómo va a quedar todo el sistema financiero, el español, el europeo y el mundial. Eu creo que é unha situación moi dinámica das caixas, dos bancos, a situación financiera do país en este momento, porque decía don Anxo fai un momentiño, é dicir, un proceso tan complexo, tan dinámico, o que valía hai 3 días ou hai 2 semanas ou hai 2 meses, vale agora, pero non sabemos se vai valer dentro de pouco. Por outra parte, certas caixas están xa reunidas facéndose grandes corporacións, como é esa famosa Bankia, me parece que se chama. Eu creo que realmente é encomiable que podéramos manter unha caixa galega, non? Porque eso implica unha serie de consideracións respecto de proxectos galegos, de investimento, de desenvolvemento do país, non? Ahora, que se pode conseguir ou non, é moi complicado facer unha elucubración agora sobre o que pode pasar dentro de 3 días, ou dentro de 2, ou dentro de 6 días. En todo caso, parece que a tentativa da dirección de Nova Caixa Galicia é que ese novo banco que se cree pode ser controlado por Nova Caixa Galicia, non? Parece que esa vai ser a partida fundamental e, sí, é certo que é, como mínimo, encomiable, non? Que se tente manter ese control, inda que o panorama, como decía don Roberto, es francamente complejo y dinámico también. Lo peor de todo y lo que tenemos realmente que criticar, creo yo, es que realmente en las mismas condiciones las cajas catalanas y vascas, pues bueno, pues hayan tenido o estén teniendo ciertos privilegios. Nas mesmas condicións, habería que velo tamén, non? A situación de partida é a mesma, porque eu deixo sobre a mesa que non sei cantas sucursais de Cucha ou de Cataluña Caixa hai no Levante, nas comunidades autónomas do Levante. Igual tamén habría que preguntarse iso. É moi difícil saber, efectivamente, que poda ser exactamente unha situación moi similar, non? Ahora, no, que ellos llegaron a acuerdos porque necesitan sus votos, etcétera, en todo caso, que Artur a situación de partida é diferente, e sí que é certo que a Generalitat de Cataluña, desde o meu punto de vista, exercendo o seu papel, puxo sobre a mesa os seus argumentos ou as súas, digamos, razóns para pular pola súa caixa ante o goberno de España. Y lo sigue poniendo y sigue presionando porque ahora está a la vuelta con el tema del concierto. Quiere como en Navarra y como en el País Vasco. Don Alfonso. Sí, yo no me voy a remontar a la prehistoria del problema, ni tampoco voy a dar mi opinión respecto a los últimos asuntos, pero sí me gustaría decir algunas cosas muy concretas. Yo creo que sobre las cajas de ahorros de Galicia se ha hablado mucho, demasiado, se ha hablado de manera inoportuna y demagógica, por parte sobre todo de los políticos,
y luego después ha perdido muchísimo tiempo. No nos olvidemos que va a hacer dentro de muy poco 4 años que está el tema latente encima de la mesa y siendo motivo de preocupación para todos. A mí me asombra que durante este tiempo haya habido tantos cambios de opinión, empezando por los partidos políticos, continuando por el Banco de España, el gobierno de la nación, naturalmente, y mucha de la gente que habitualmente opina sobre esta cuestión a diario. Y creo que los únicos que no han hablado y han tenido un comportamiento verdaderamente ejemplar son los depositantes de dinero, es decir, la gente, los gallegos que tienen su dinero allí guardado. Yo creo que durante estos 3 o 4 años ha existido el riesgo de que hubiera habido una retirada masiva de fondos de las cajas como consecuencia de la cantidad de barbaridades que se han dicho públicamente. Y los gallegos hemos dado un ejemplo de ciudadanía, de comportamiento sereno y tranquilo, y creo que eso no solo no se ha producido, sino que nadie ha puesto en duda de que eso iba a suceder. Entonces me parece que se está hablando mucho sobre el tema de que si cumple, que si han tratado o no han tratado a las cajas gallegas de manera diferente. Para eso hay que analizar el balance, tenerle delante y con los números en la mano de una y de otra poder opinar. Me parece peregrino la postura, por ejemplo, de los 2 alcaldes de las 2 grandes ciudades gallegas, el alcalde de Vigo y el de La Coruña, defendiendo pues a lo mejor lo indefendible y queriendo que todo estuviera en su casa. Y claro, el colmo del absurdo es una manifestación de uno de los 2 alcaldes, lo diré porque todo el mundo lo sabe, el de La Coruña, que hace poco dijo que si es por dinero, el Ayuntamiento de La Coruña tiene una empresa muy bien gestionada, que es la de Aguas de La Coruña, y pone lo que haga falta. Bueno, esto me parece o de una inocencia o de una demagogia de tal calibre que me parece que es el resumen y compendio de todo lo que se habla. Sí, entonces yo creo que cuanto menos hablemos, con esto no quiero yo decir que haya que poner una mordaza a nadie, ¿no? Pues venga, cuanto menos hablemos, pues ya lo dejamos. Vamos entonces con otro tema y desde luego continuaremos hablando, pero la próxima semana habrá que dar una pincelada más, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco sobre la reunión que mantuvo el fin de semana pasado el presidente del gobierno Zapatero con los empresarios más potentes del país. Y bueno, pues la frase, digamos, que más trascendió fue pues el consejo de Botín, de que dejara un poco el tema de la sucesión y demás, y que bueno, que no sería tampoco conveniente un adelanto de elecciones para que bueno, pues todo siguiera su curso, ¿no? Y en contraposición quería bueno, pues hablar del tema de Rajoy, que se reunió con 100 pymes y autónomos, que son los que realmente bueno, pues dan trabajo al 85% de los ciudadanos, ¿no? Que sobre estas reuniones, don David. Primeiro non as compararía, sí. Tendo en conta que non é o mesmo unha reunión dun goberno que un acto preelectoral, con todo o respetable, evidentemente, que un acto preelectoral. Segundo, eu creo que o Partido Popular a nivel de Estado non lle sentou especialmente ben a reflexión de Emilio Botín, tendo en conta que se algo non é Emilio Botín simpatizante socialista, ata onde eu sei, non le sentou bien, yo creo, a nadie. E que, en cambio, o que veu dicir o señor Botín, que supoño, ou se presupón, unha certa proximidade maior, non, ao Partido Popular, e que aquí de eleccións e de adianto electoral nada de nada, que o mesmo que ven pedindo o Partido Popular, o señor Rajoy e a señora de Cospedal, reiteradamente, e a diario. Bueno, todo o mundo, eu estou falando a nivel parlamentario político, non? Co cual, eu creo que eso por unha banda. Por outra, o que veu dicir o Partido Popular, sobre todo lembro a señora de Cospedal, de que Zapatero só se reúne cos poderosos e o Partido Popular só se reúne cos pequenos empresarios. Pois eu entendo que estamos en pre-campaña electoral, que os excesos verbais, digamos, que forman parte do xogo, pero digamos que insta un pouco o sorriso, non? De todas maneiras, está por ver que o acto de reunión do presidente do goberno co señor Botín non sea un acto tamén preelectoral. Tamén podemos falar disso, sin dúbida. Está por ver que non sea, de meu punto de vista, non? É dicir, todo neste momento é moi preelectoral, non? O que a mí me sorprende é que, efectivamente, o señor Botín, que sabe que quen disolve a Cámara é o presidente do goberno, porque ten potestade para facer eso, pois se permita facer unha incursión sobre ese territorio, non? Porque, a ver, eu entendo que será por interés máis ben persoal ou dos seus intereses de económicos, monetarios, bancarios, etc. Pero, bueno, a ver, a min sí me interesa moito que calquer goberno
e calquer oposición tamén, por suposto, pois contacten con todos aqueles que teñen algo que decir sobre unha situación tan complicada como é a que vivimos, non? E, polo tanto, bueno, a mí non me escandaliza en primeiro lugar que o presidente do goberno se reúna cos señor Botín, cos empresarios, debía tamén reunirse cos menos poderosos aparentemente, que aínda que tamén crean emprego, como dice a nosa moderadora, doña Madalena, non? Pero a partir de aí, despois, claro, cada quen analizou o feito que se produciu de determinada maneira, non? E claro, a min pareceme que dar unha opinión tan clara sobre o que debe facer o presidente do goberno, bueno, está por ver que é o que vai pasar a partir do 22 de maio, non? E se produce un descalabro, entre aspas, ou entre comillas, electoral dunha certa forza política española en este momento no goberno da nación, vamos ver se o señor presidente do goberno aguanta hasta o mes de marzo do ano que ven, ou se disolve en outubro, ou para celebrar as en outubro. Pero son hipótesis, non? O que si vexo é que a min pareceme ben que o líder da oposición se reúna con pequenos e medianas empresas que crean moito, ou deberían crealas, ou están en situación de crealas. En este momento é que non se está facendo así, que se reúna con pequenos e medianos empresarios, e o presidente do goberno que se reúne cos grandes empresarios, e que tamén, por suposto, se reúna cos pequenos, porque non hai ningún problema en ese sentido. Eu creo que hai que escoitar todas as sensibilidades, todas as posicións de cada quen para facerse unha composición de lugar e logo tomar iniciativa, tomar decisións, que ao fin e a postre como nos convén a todos, non? É dicir, que un goberno tome medidas. Sabemos que un goberno non crea emprego, pero é como un biocatalizador en presencia do cual se producen certas reaccións que facilitan ese emprego. E eu creo que a España, especialmente a toda Europa occidental, pero a España, compre moito que se creen esas condicións para crear emprego. No he querido contraponer una cosa a la otra, simplemente lo he enunciado, digamos, en el mismo tema, pues para que tengamos dos flecos. No hace falta que yo les dé la palabra, toma la palabra tranquilamente y están. Nos ampliamos en el tema. Bueno, vamos a ver, con respecto a este tema y el preelectoralismo o no electoralismo, yo creo que hasta ahora en las dos intervenciones que ha habido hay un poco una mezcla, bajo mi punto de vista. Es decir, el acto es un acto preelectoral clarísimamente, el uno y el otro, lo cual pues, puede ser efectivamente lícito. Quien lo arranca pues, es el presidente del gobierno. Bueno, ya metiéndonos propiamente en ese acto, es decir, yo veo dos aspectos. Uno, es decir, ¿quién tiene más poder? Que es algo que la opinión pública se ha estado preguntando estos días, ¿Botín o el presidente Zapatero? Evidentemente, pues yo no sé quién tiene más poder en cada momento, depende. Es decir, yo creo que siempre el poder lo tiene el político, digamos el empresario, que el poder que tiene es que ve pasar al político. Es decir, entonces eso es una actuación. Pero ya en el propio acto, los 40, creo que eran 41 o 42 empresarios los que había reunidos con el presidente. Bueno, aparentemente estas son las empresas a las que le va bien, y en concreto a la del señor Botín le va fenomenal. Facturan todos 500.000 millones de euros al año. No he hecho el cálculo. Entonces, es decir, el señor Botín, ¿qué va a hacer? Pues lo que haría yo si fuese el señor Botín. A mí esta situación me está bien, esto está muy complicado, como dicen los andaluces, ¿entiendes? Para mí y para todos, ¿entiendes? Entonces, esto lo voy a mantener. ¿Dónde está la imprudencia del señor Botín? En el protagonismo que quiere asumir. Él sabe lo que son los titulares de prensa, va buscando ese titular y efectivamente él sabrá por qué lo ha buscado. Entonces los medios pues rápidamente se vuelcan y las tertulias necesitan pues consumir, es un consumismo que hay. Entonces el encuentro de Rajoy con las pequeñas, medianas y con tal, bueno, pues también es electoral, no tenemos que decir que no es electoral y además que efectivamente está así. Evidentemente en este momento estos, es decir, creo que han quebrado en los últimos meses en España alrededor de 300.000 empresas y cada día están... Hombre, a estos es a los que le hay que prestar atención, pero claro, a estos ¿qué atención le va a prestar el presidente Zapatero? Cuando el presidente Zapatero pues, ha tomado una serie de medidas tarde, mal, arrastro, ha estado negando una crisis, ha estado haciendo tal. Yo creo que, es decir, independientemente de estos gestos y de estos actos, este es un momento que el país necesita confianza y está claro que con este nivel de incertidumbre que tiene, la confianza no va a llegar. Entonces, bueno, la consecuencia de cada uno es que saque la suya. Así es, don Alfonso. Yo no creo que 40 empresarios aproximadamente de España, cuya facturación representa algo así como el 50% del Producto Interior Bruto,
teniendo en cuenta lo pragmáticos y lo fríos que son los empresarios, se dejen manejar por una persona como el presidente del gobierno actual. Yo lo quiero ver de otra manera, en contra de lo que algunos periódicos de primerísima fila han dicho que esto era un acto político y que esto se debía haber hecho en el Parlamento, etcétera. A mí me parece que ha sido un acto de patriotismo, yo lo quiero entender así, si no sería un desastre, de ese grupo de empresarios de querer demostrar ante la opinión pública internacional que España es un país serio y unido y que no nos pasa lo que a Portugal. No olvidemos los sucesos recientísimos de Portugal, tanto económicos como políticos. Para mí la situación es tan sumamente grave en el orden financiero que si no se le pone solución, pues esto puede ser una catástrofe. Entonces, pretender anticipar las elecciones y paralizar el país durante 6 meses supondría no llevar a buen puerto la reforma del sistema financiero, por un lado. Y en segundo lugar, no llevar a cabo tampoco la profundización en la reforma laboral, que es otro de los grandes problemas que tiene pendientes España. En las intervenciones que hubo, me parece que fue alguien, me parece que era el de Mercadona, el presidente Mercadona, dio unos números extraordinarios en cuanto al consumo, y el presidente de la patronal, el recién elegido presidente de la patronal, dio unos números aterradores. Dijo que en España faltaban a diario al trabajo 1 millón de trabajadores, de los cuales 400.000 se podían considerar como profesionales del absentismo. Y ese absentismo de 1 millón de trabajadores diarios en España representaba un 1% del Producto Interior Bruto. Mientras no se resuelva el problema laboral, y ellos le invitaron a profundizar en la reforma laboral, no resolveremos la cuestión. Mientras no se resuelva las carencias que tiene el sistema financiero español, no habrá dinero para los empresarios. Y como los empresarios no tengan dinero, esto pues corre el riesgo. La gente se pregunta, ¿pero puede estar peor que hoy? Todavía puede estar peor. Yo quiero decirle una cosa. Usted dice que hacer un proceso de elecciones ahora paraliza el país 6 meses. Pues que si no lo hace, el país va a estar paralizado 1 año y medio. Y todas esas reformas que hizo usted no las van a arreglar estos señores en la foto que se han hecho el otro día. Yo creo que en todo caso, creo que esa reunión foi unha estupenda metáfora tamén do momento que estamos vivindo, non a nivel español, sino a nivel europeo, non? Que decir que se está gobernando a golpe de mercados. Claro, no, pero usted ha dado la clave, si es que el problema de este país es la reforma en serio de la mentalidad que el país tiene y tenemos. La tendrá que hacer. Es inevitable. Sí, no, la tendrá que hacer cuando efectivamente no tal, pero decir que el país, es decir, se va a paralizar 6 meses en un proceso electoral y que por eso es mejor no adelantar las elecciones, es que me parece un error. Sí. Es decir, porque si no el país sí que está parado y no está 6, va a estar 1 año y medio. Es decir, en este momento, es decir, hay una ingobernabilidad. Es decir, y lo vemos los que estamos pendientes de los medios de comunicación, que estamos pendientes de la sucesión del PSOE, de que el estado anímico del presidente, de si la que también dicen que eso es una estrategia. Entonces, en un momento en que el país se está hundiendo, es decir, que la preocupación mediática sea un poco la casa de la pradera, que es un tema preocupante. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, claro, un proceso electoral tiene un periodo y tiene unos tiempos, pero claro, si no lo aborda, lo tendrá que abordar. Entonces, mientras tanto, efectivamente, estamos en el año y medio. La reforma Vamos con otro tema, porque sí, para otro monográfico daría esto, pero tenemos que hablar que desde el lunes los políticos, pues no, desde este lunes pasado no pueden inaugurar obras, cortar cintas y todo eso que tanto les gusta de acuerdo a la nueva norma, ¿no? Y tampoco podrán, pues eso, publicitarse en folletos y revistas y demás. Algunos no lo ven bien. En concreto, los socialistas, los candidatos de Coruña y de Lugo hicieron alguna broma a este respecto sobre el encuentro con periodistas y demás. ¿Cómo lo ven esto? Eu creo que a reforma da lei electoral era unha cousa moi necesaria, tendo en conta que os nosos políticos en xeral non demostraban a responsabilidade que se lles presupón neste sentido. En todo caso, tendo en conta, vimos estes días, nos mesmos en Xornal de Galicia recollíamos unha auténtica carreira de inauguracións de todo o signo político absolutamente obscena co que está caendo. É dicir, dende os concellos, das cidades, pero tamén dende a Xunta de Galicia, que non hai eleccións autonómicas. É dicir, no último mes vimos todo tipo de visitas a centros de maiores, inauguracións de treitos de estradas, visitas de todo tipo, cortes de cintas, etc., a Toluns que remataba o tempo. De maquetas...
David, eu preguntaríame, e se non houbera esa presión legal, ocurriría exactamente eso? Estenderíase no tempo. Eu creo que sería a diferencia e que o político de turno, en lugar de ter 5 actos ao día, tería 2 un día e 3 o outro. Logo, entón, sería máis normal, sería quizá, ao mellor. Eu que sei que esa presión está obligando, efectivamente, a que en un corto espacio de tempo teñamos que poñernos aí a cortar. Isto se hace por austeridade realmente ou...? Non sei, eu creo que para os ciudadanos o máis importante... Isto, teóricamente, tengo entendido que se hace porque los partidos han decidido hacer un doble plano, es decir, que por un lado esté lo institucional y por otro lo de los partidos, es decir, este creo que es el argumento. Pero luego, claro, a partir de aquí empieza la picaresca, porque es que creo que hoy ya se dice que, bueno, no se pueden inaugurar, pero se pueden visitar. Entonces, a Xunta Electoral dixo exactamente o contrario, que se pedía precisamente vendo os partidos políticos era que se pudiese visitar, pero non inaugurar. Eu pregúntome onde está a diferencia. Pero non se pode llamar a la prensa. E a Xunta Electoral di que non. David, aquí cada un fala da festa como lle vai na festa. Evidentemente. É dicir, unha das perlas desta de que lín nos jornales, non sei se ata hoxe o alcalde da Coruña, o señor Osada, que di, cada vez que voy a unha visita con un periodista hai 10 a las que non llevo periodista. É riguroso, efectivamente. O que é evidente que para os ciudadanos, con eso é pouco serio. O importante é que se fagan as cousas, que se fagan as obras, os servicios, e que se poña a disposición deles. É que se fagan porque se teñen que facer, porque hai un proxecto, porque así, eso vai a valorar máis o ciudadano. Eu, personalmente, falo a título personal neste momento, se despois coincide en época electoral ou non, pois depende dos plazos, depende das circunstancias, depende... Tampouco habría que facer llegar. Ahora, claro, si me dicen, cuidado que non se pode tal, e le doy a usted un plazo de tal, entón xa todo o mundo, claro, e logo da visitas, por moito tribunal que sexa, a ver como lle impides a un ciudadano visitar unha obra que está pública, facéndose. A ver como lle impides. Pero sin prensa puede, tranquilamente. E a la prensa le vas a prohibir que... Bueno, pues la prensa no se entera. A uno lleva y a 9 lleva. A la prensa no se entera, si no se lo dices. A ver dónde está la mala intención aí. Eu discrepo. O sea, la prensa llega, ¿no? La prensa son unos profesionales que están al servicio de la información y por lo tanto en un estado libre circulan y hablan y opinan. Todos los días, esos días, los anteriores y los posteriores. Y por lo tanto, a ver cómo dices que no. Pero bueno, parece que aquí en Galicia el único contento es el BNG. ¿Por qué? Porque no construye nada. Los socialistas y los populares, no, porque ahora no tienen nada para inaugurar, pero con el bipartito sí que inauguraban y sí que pasaban aquello de independencia, que todavía está, me parece, aparcado allí el autocar aquel que tenían rotulado. A mí me parece sorprendente que los políticos manifiesten públicamente su sorpresa por esto, y menos si son del PP o del PSOE, porque la reforma de la ley electoral, concretamente el artículo 50, que es el que regula esto, fue un acuerdo entre los dos grandes partidos. Entonces, claro, el señor Orozco, por ejemplo, diga el otro día, me voy a ir a un monasterio porque no me dejan trabajar, llama el trabajar a este asunto, pues me parece sorprendente. Luego, por el otro lado, también digámoslo... Pues no se lo crea, que el señor Orozco lo que le gusta es la calle, pasear y saludar. Pongamos ejemplos por el otro lado. Está el caso del señor Fabra, que ha inaugurado un aeropuerto que no funciona ni tiene vuelos. Sei que para as persoas, dixo el, que para as persoas que poden visitar e que os avións xa virán. Y decía que los ciudadanos tenían la oportunidad de pasear por el aeropuerto de Castellón. Y tenemos en Gran Canaria pues también la inauguración de un edificio multiusos que no se sabe todavía para qué va a servir ni tiene programación. Y en Coruña tenemos el famoso Ágora, que el alcalde el otro día dijo, claro, tuvo que decir que no era una inauguración porque no había nada que inaugurar, ni había muebles, ni había nada, ¿no? Entonces todo esto es infantiloide. A mí me parece que es peregrino. Aquí hay que inaugurar, como decía don Roberto, por seguir el protocolo, perdón, decía que había que trabajar y las cosas había que inaugurarlas cuando se hicieran. Eso debe ser así. Ahora lo que tiene que hacer es presentar un programa, discutirlo con la gente y convencer a la gente, porque han tenido 4 años para trabajar y lo que no hayan hecho no nos van a engañar poniendo 4 flores y unas plantas en un sitio para que quede bonito, ¿no? Porque esto no influye demasiado, ¿no? Son el corte de filas y tal, ¿no? Los ciudadanos somos más inteligentes. A mí tamén me interesa especialmente nese mesmo artigo da lei, outro das prohibicións que se fai, aparte de facer inauguracións, é que non se podía facer propaganda electoral preelectoral, non? En soportes comerciais ata que empeza a propia campaña electoral, que aí tamén digamos que houve unha certa carreira, é dicir, porque non fai falta máis que pasear por calquera das grandes cidades de Galicia para ver que
xa hai propaganda electoral que se colocou antes que o luns e claro, evidentemente non van mandar a policía local a retirala, non? Pero digamos que tamén aí sí que sería máis pola austeridade, é dicir, por limitar o gasto electoral e parece que todo partido que puido facelo fixo antes do luns e agora estará, pois, digamos, chovéndolle por riba os cartales hasta que a chuvia se elimine, non? Bueno, cosas de los políticos. Vamos con otro tema. Las fiscalías de Galicia están llevando a cabo una campaña para investigar en qué estado entraron las personas mayores que están ingresadas en geriátricos y bueno, y también en qué condiciones estaban cuando dieron el consentimiento. Porque parece ser que ahora, con el tema de la crisis, que no está funcionando la ley de dependencia como debiera y demás, pues bueno, pues la gente, es una desgracia, pero hay que decirlo así, la gente no sabe qué hacer con sus viejos y bueno, pues oímos a veces cosas, desde luego, que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, eu creo que aí está a clave, non? A voluntariedade da persoa, se está no seu uso de razón, entendendo por uso de razón a posibilidade de razonar, de explicarse, de decidir, si quere ir ou non quere ir a un sitio onde o pretenden levar a forza, non? E iso, claro, aí entra dentro, non é só o problema, eu creo que hai... Nadie quere irse de su casa, eu creo que aí hai máis que un problema de crisis, aí hai un problema de valores. Sí, de valores, sí. É dicir, a veces non habrá máis remedio. Por qué? Pois porque seguramente nese centro se lle darán os servicios que ten no sitio onde está. Efectivamente, este na súa casa ou non este, pero ese por necesidade, non por comodidade dos seus familiares, non? E eu contaba fora de... Hablamos de eso, efectivamente eso ocurre, pero también mucha gente quiere vivir mejor y quiere echar al viejo de casa. Por eso digo, hablo de la comodidad de los familiares, ¿no? Y de que, bueno, pues esas personas que o deron todo polos seus fillos ou polos seus netos ou pola súa familia, que se esforzaron, que sacrificaron, que sacaron adiante con moito esforzo, a moita renuncia persoal, a moitas cousas que queimaron a xuventude súa, probablemente queimaron... E que a lo mejor están viviendo en la propia casa del viejo que quieren echar. No, claro, e ademais que aportan o mellor a súa pensión a esa unidade familiar e que chegado a un determinado momento, pois non serve, non? Yo creo que isto, e ahora ya hablo máis por intuición, por conocimientos de casos e de todo eso, es decir, sempre han sido resueltos racionalmente, lo cual no quita que efectivamente dentro de la racionalidad haya la irracionalidad, y efectivamente eso es lo que efectivamente hay que ver cómo se regula y que efectivamente esta ley supongo que es lo que está tratando de hacer, pero en este caso, y por experiencias personales, y estaba pensando ahora mismo en media docena de casos, es decir, son casos racionalmente resueltos, es decir, porque, y hasta en alguno en concreto, yo le aconsejaba que sí, que esa persona iba a estar mucho mejor atendida en un centro profesional, porque ya es una gente que casi con una vida más vegetativa que otra cosa, entonces allí hay unas condiciones técnicas, tecnológicas y de asistencia, insisto, en los casos que conozco, que luego no quiere decir que efectivamente pues ya entre la picaresca y entre en otros casos. Pero en cualquier caso, la regulación, que yo en profundidad no sé si es buena o mala, creo que no está mal, pero va a atender seguramente más, espero, que a lo que son casos excepcionales y no ordinarios. La Fiscalía lo que realmente investiga es saber en qué estado entraron aquellos, cómo dieron el consentimiento, en qué estado estaban, y si están a la fuerza o no. Es precisamente lo excepcional, ¿no? Don Roberto, la anécdota que, brevemente, la anécdota que contaba antes. Era una anécdota muy curiosa, en el sentido de que un señor mayor que está ingresado por sus familiares en un centro sanitario, porque está enfermito, y el hombre se encuentra mejor, se recupera y le dan de alta. Y no hay nadie en ese momento de su familia allí. Entonces se le encarga a la ambulancia que lo transporte a su casa. Y llegado a su casa se tienen la gran sorpresa de que qué hace allí el señor, porque estaba en el centro médico. Oiga, pero si este señor está en el centro... Ya, pero estaba, pero ahora ya tiene su alta y como consecuencia... Y entonces la persona se hace loco, hay que llamar a la policía local viene, no saben qué hacer con el pobre señor y al final supongo que ya se habrá incorporado a su familia, pero imagínense ustedes, los que nos ven, los que nos oyen, el cuerpo y el alma que se le pone a esta persona al ver esa actitud para con él, ¿no? En la línea que yo decía hace un momentito, ¿no? De esfuerzo personal, de ayuda a los pequeños cuando fueron pequeños, crear su familia, desarrollar su...
y encontrarse al final de sus días con una actitud así para con él, ¿no? Eso raya ya en lo inhumano. Desde luego, el sí a la vida con el que iniciábamos esta tertulia hoy tiene también que ver con esto, sí a la vida, en todo momento, en este estadio de vejez y demás, pues también hay que sí, yo querría matizar el problema, tiene dos aspectos, sin duda, el aspecto humano que han dicho ustedes, que bueno, pues en la sociedad actual las cosas funcionan de esta manera, habría que luchar por un mundo mejor. Y luego tiene la noticia concreta que se ha planteado, tiene un aspecto legal. Y yo creo que eso está perfectamente resuelto, tanto en el Código Civil como en la ley del año 2001 que aprobó el Parlamento de Galicia, llamada del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes. Es decir, allí se dice que nadie puede ser ingresado ni sometido a ningún tipo de tratamiento sin dar de manera expresa su consentimiento, bien él, y luego dice, en el caso de que no pueda hacerlo, sus allegados más próximos, y la ley lo determina. ¿Qué ocurre? Pues que hay personas que no tienen ese concepto de personas allegadas a ellos, o simplemente que se han desentendido completamente de ellos y no les hacen caso. Y esa persona llega un momento en que entra en una situación de incapacidad y no puede prestar el consentimiento, ¿no? Entonces no hay que buscar, y eso supongo que será lo que quiere la Fiscalía. Ocurre que... Brevemente, que me están diciendo que agilice. Ocurre que ninguno pensamos que nos pueden ocurrir estas cosas a nosotros y no hacemos uso de los procedimientos que la ley marca, que es rellenar un formulario ante testigos o hacerlo ante notario y decir, queremos que si yo entro en esta situación se me ingrese en tal sitio y se me hagan estas cosas. Entonces, si no hay familia, esto es especialmente importante. Si no te entiendes con la familia, también. Pues tendremos que promocionar, efectivamente, que se hagan estos... Sí, moi brevemente, simplemente estou en boa medida de acordo con aquí se dixo. Creo que simplemente hai que distinguir, non, estes casos que poden ser fraudulentos e que hai que investigar con outros casos que, evidentemente, pola reducida autonomía persoal da persoa, por as simples condicións que pode ter, a mí ocurre, por exemplo, unha persoa con dificultades de mobilidade que iba nunha casa sin ascensor, por exemplo. Evidentemente vai estar moito mellor atendida e moito máis cuidada, tamén pola súa familia nun centro especializado. Con isto, pois evidentemente, malas persoas salen en todas partes, non, por así decirlo. Bien, pues tenemos una noticia que a mí me encanta comentarla, que es el último descubrimiento del científico colombiano Patarroyo, que yo digo siempre que veo a Patarroyo como que me hace creer más en la humanidad, ¿no? Sobre estos componentes sintéticos que se van a poder ser aplicables las vacunas a cantidad de enfermedades e infecciones, 400 y pico, que no es para ahora. Bueno, pues esto durará 14, 15 años de investigación, pero bueno, que va por muy buen camino, ¿no? Más, 517, 517 sí, de las que hoy solamente están en marcha 15, es decir, solo hay para enfermedades infecciosas de 15 enfermedades vacuna, ¿no? Hombre, Patarroyo, desde que en el 86 se descubre la vacuna de la malaria, pues se ha hecho una celebridad y su esfuerzo y sus ganas y su donación a la OMS. Efectivamente, esa donación altruista pues indica qué tipo de persona es, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una gran noticia para la humanidad, ¿no? El hecho de que las enfermedades infecciosas pueden ser combatidas desde una vacuna, pues abre una esperanza para muchas personas, no solo para el primer mundo, que es el nuestro, el occidental, el de Europa, el de América del Norte, etcétera, sino también para los países que tienen más dificultades y que soportan más ese tipo de problemas. Falta de higiene, falta de agua, falta de alimentos de primera necesidad, falta de vivienda, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ahí habría que hacer después, a lo largo de ese desarrollo, un esfuerzo, así como se hacen esfuerzos para neutralizar a ciertos dictadorzuelos con fuerzas navales y aéreas y terrestres, también habría que hacer esfuerzos a nivel mundial para que esos beneficios llegaran hacia esas personas que tanto lo necesitan, que son los más necesitados y los más abandonados del mundo, la India o en África, etcétera, etcétera, América Latina, etcétera. Bueno, poco se puede añadir a esto, ¿no? A mí me llama la atención de una manera especial la forma en que venía la noticia, ¿no? Decía que se van a salvar no sé cuántas vidas humanas. No deja, bueno, esto da la impresión de que es que el hombre ya no se va a morir a partir de ahora, ¿no? Naturalmente tenemos que seguir siendo conscientes de esto y vivir de acuerdo con esa situación, que algún día nos moriremos. Y enlazo con el tema primero con el que empezamos,
y es que resulta paradójico que el hombre haga enormes esfuerzos por vivir más tiempo, por dejar de morir prematuramente, y resulta que nos ocupamos muy poco de la muerte más prematura y más indefensa, que es de la que hablábamos al principio, ¿no? Esto es sorprendente. Seguimos haciendo bombas, seguimos tirando cohetes, seguimos haciendo espacios de exclusión aérea, que es un eufemismo para matar a gente, y resulta que, bueno, pues es una contradicción terrible. Bueno, es el contraste del hombre, ¿no? Y es el hombre en su estado puro, es decir, que destruye y construye, es generoso, es malvado. Yo creo que en el fondo, pues, es decir, sí que somos malvados, pues, por otro tipo de cuestiones. Yo con el tema estuve pensando un poquito que efectivamente, es decir, que haya un descubrimiento de estas características que aún no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar, porque la primera parte efectivamente está muy bien, y bueno, sobre todo ese tercer mundo, esa África, en todos esos países que efectivamente le puede resolver un problema que es muy primario pero que lleva mucho tiempo, y sobre todo de una forma tan económica, ¿no? Porque es que la polémica del personaje está en esa cesión que hace de esa patente, que a mí inevitablemente me hizo pensar en el problema que estamos teniendo ahora con el tema de los genéricos y con el tema de los medicamentos, ¿no? Y de que efectivamente si este hombre se ha reservado algo, y bueno, parece ser que en ciertos aspectos ha sido generoso, porque incluso, y eso contribuyendo con lo que usted está diciendo, es decir, hay una serie de científicos que lo cuestionan y que dicen que efectivamente, bueno, está por ver efectivamente todos los resultados técnicos propiamente, y ya nos llevan a esa otra parte, digamos, conflictiva que las personas tenemos e llevamos, ¿no? Eu creo que sen ter coñecemento técnico sobre a cuestión parece unha atitude moi encomiable, que aparte nos pon no espello dunha cuestión dun debate que non deixa de ser menor. É dicir, aquí temos a posibilidade de meter 500 e pico vacinas contra enfermedades infecciosas. Por que non estiveron antes, ao mellor, porque non houve ninguén que tiña esta actitude e que dixo, eu vou poñer isto ao servizo da humanidade e non ao servizo da empresa de turno, porque a Manuel Patarroyo ofreceronlle 75 millóns de dólares para poñer este descubrimento ao servizo dunha multinacional farmacéutica, non? Entón creo que nos pon moi ben no espello de como está a situación e de por que a día de hoxe, por exemplo, ainda non hai unha vacina contra a SIDA, por exemplo. Decía Manuel Patarroyo onte que moi posiblemente a través deste sistema sexa moito máis fácil chegar a esa vacina, por exemplo, que para África ou para moitos países sería, pois, digamos, unha auténtica revolución, non? Sí, sí, es un debate interesantísimo. Tengo nada más, me parece, un minuto o dos para comentar el último de los temas que tenemos, y es referente al estado de seguridad de la central nuclear de Japón, que enseguida nos apuramos a comentar que no tenía nada que ver con Chernóbil, porque hablábamos, en ese caso hablábamos de Rusia, un estado en total descomposición, con unas cotas de corrupción elevadísimas, mientras que en Japón, bueno, se trataba de la segunda o tercera economía mundial y que todo estaría, pues, en mejor estado, ¿no? Pero hemos sabido, bueno, aparte de todo lo que vamos sabiendo, que son noticias bastante inexactas en cuanto a índices de contaminación radiactiva y demás, sí hemos sabido de boca nada menos que del ingeniero que participó en el encubrimiento de la vasija, de uno de del reactor número 4, que curiosamente es el del que menos se habla en los medios, ¿no? Pues parece ser que él formó parte del encubrimiento, porque costaba 250 millones cuando él trabajaba en el 74 en Hitachi Limitada, y se llama el ingeniero Mitsuhiko Tanaka, y me parece que esto es una noticia escalofriante. Ojo, esta noticia no está sacada de un bloguero por ahí en internet que dice lo que le da la gana, está sacada nada menos que de la página de Bloomberg Financial Business News, un poco a propósito de todo esto. Por eso aquí decíamos, energía nuclear, sí, pero ojo, corrupción, cero, y en estas cosas, bueno, pues... Eu creo que por detrás de eso que se ve que, evidentemente, cando hai intereses económicos por riba da seguridade das persoas, pasan estas cousas, xa sen entrar no debate da enerxía nuclear, non? É dicir, cando en lugar de gastar 10 podemos gastar 5 e hai un intermediario que se queda con eses 5 restantes, pasan este tipo de cousas. E isto me lleva a la corrupción. E este tipo de cuestións, pois probablemente cando se construiu esa central nuclear ninguén pensaba que iba a haber un terremoto e un tsunami posterior, que parece que foi realmente o tsunami a orixe do gran problema, non? Estas cousas nunca pasan ata que pasan e despois, pois, parece que non era todo tan limpo, non? Como por esto se compara con el argumento, con el tema de la película
ejemplo, el síndrome de China, que es más o menos esto, una central nuclear, que hai corrupción en primer momento. Bueno, eu acordo, o Coloso en llamas é tamén algo similar, é dicir, reduces a calidad dos materiais, aforras e non sei que, hasta que chega un momento en que aquilo é tan complicado que estoupa cuando ten que estoupar. Y en el tema de la medicina que usted introducía antes, también. el jardinero fiel. Sí, efectivamente, toda referencia. Viene también ahora, sí. Pero en el tema este de Japón, es decir, corrupción en Japón, a ver, a mí lo que me está llamando la atención, y ya es una sensación que tenía antes, es decir, este es un pueblo organizado, y decía yo que me había llamado mucho la atención de una manifestación que había hecho un pintor japonés, que esta mujer que se llama Yoshiro Tachibana, al principio cuando lo entrevistan, que dice, en Japón no vamos a tener ni saqueos, ni la gente va a robar, ni vamos a sufrir mucho, pero somos organizados y somos ordenados y tal. Y yo, a ver, yo creo que eso es lo que es ese pueblo. Ya luego que en el tema de la central pudiera pasar este incidente, tal, yo creo que en el caso de allí es... que se supiera que el 74 era defectuoso. Es excepcional, y estoy seguro que me gustaría saber además las razones que hubo para que efectivamente esta gente que tuvo que tomar esas decisiones fuese así, pensando en Japón. Luego, parece que 250 millones de dólares fue eso, que parece, bueno, además está toda la información de cómo lo llevaron de acá para allá, que si de golf, que si de chicas, que si de covidita. Pero bueno, eso siempre es una cuestión excepcional en un país como este. Léanlo en Bloomberg. Pero frente a eso sigue existiendo esa actitud japonesa de que no se aumentó el precio de los suavos, me acaban de decir que se agotó, venga, 30 segundos. Voy a contar una anécdota. No, una anécdota no. Sí, hombre, que son 10. Venga. Un amigo mío, cuando iba a montar en avión, tenía mucho miedo y siempre le preguntaba al piloto si era soltero o casado. Si era casado, iba con mucha más tranquilidad. Quiero decir que el ingeniero japonés no iba a quedar exento de las radiaciones nucleares viviendo como vivía en Japón. El que el Bloomberg haya dado la noticia me parece todavía mucho más sospechoso, porque en el mundo de la energía nuclear, con las inversiones tan cuantiosas que se manejan, hay una pugna terrible entre la tecnología japonesa, la americana y la francesa, que han sido muy beligerantes. Me parece que hay que mirarlo con mucha prudencia. Que está comprado el ingeniero, que está comprado el ingeniero. No me atrevo a decir nada porque no lo conozco. Bueno, ha dejado la perla sobre la mesa. Bien, pues nada, hasta aquí don Alfonso, don David, don Roberto, don Anxo, muchas gracias a los cuatro por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos un miércoles más. Nos despedimos hasta la semana que viene, miércoles, a eso de las 10 menos 10. Que sean felices.